En la época de la mitología griega, el héroe Perseo decapitó a la monstruosa Medusa. Se dice que a partir de su charco de sangre nació Pegaso, un caballo poseedor de hermosas alas. Entonces, Pegaso voló hacia el cielo y se convirtió en una constelación. Nos trasladamos a la actualidad en Grecia, donde dos turistas observan el espectacular cielo nocturno repleto de estrellas fugaces, que aparecen una después de la otra. De hecho, este lugar, Atenas, es conocido como la tierra donde las estrellas se acumulan y a veces parece que se precipiten hasta el suelo. Pero, por supuesto, eso es solo un mito. Un súbito estruendo sorprende a los turistas, quienes se preguntan si se trataba de la colisión de una estrella o tal vez el trueno de un rayo. Fuera lo que fuese, ha ocurrido cerca. Lo que encuentran en ese lugar es una persona. De hecho, es solo un niño. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Y además está cubierto de terribles magulladuras por todo el cuerpo. ¿Qué le ha ocurrido? ¿No creen que de verdad haya caído del cielo? El niño todavía respira. Ellos intentan auxiliarlo, pero él simplemente pregunta de forma ambigua por una persona. No debería moverse, puesto que las heridas sobre su cuerpo son inconcebibles. De repente, asustado, el joven grita: ¡Está aquí! Frente a ellos, aparece de la nada lo que creen un fantasma de la mitología griega. El niño, y a quien creyeron un fantasma, son en realidad Seiya y Marin. Marin le recrimina por haber sido lanzado por los aires hasta ahí, y le propone regresar al santuario para reanudar su entrenamiento especial. Pero Seiya se niega, expresando que ya han hecho suficiente. Marin concluye que en ese caso Seiya será asesinado por Cassius mañana, pero él confía en que no puede perder contra alguien como Cassius. Aún así, hablar con Marin es inútil. Si Seiya ni siquiera es capaz de esquivar el ataque de Marin, jamás podría derrotar a Cassius. Incluso Seiya ha visto la crueldad de Cassius. Hasta el combate de hoy, ha decapitado de un solo golpe a sus 9 oponentes. Pero mañana, Cassius no intentará vencer de un solo golpe. Mientras las capacidades de Seiya sean completamente inferiores a las de Cassius, este último lo matará lenta y placenteramente. Empezará arrancándole las orejas y la nariz, y acabará apilando su cabeza junto a las otras que ha arrancado hasta hoy. Por eso, Marin le recomienda a Seiya el entrenamiento especial si no quiere morir. Pero Seiya dice no necesitar dicho entrenamiento para evitar perder contra Cassius. Marin le pide entonces una demostración de que realmente es capaz de vencer a Cassius. Después de todo, si Seiya muriera, todos los años que han pasado juntos habrían sido en vano. Seiya acepta y graba esa demostración en el suelo,
Esta es la plenitud de su fuerza. Este es su cosmos. Marin ignoraba que Seiya hubiera obtenido tal fuerza y sabe que no ha sido un simple golpe de suerte, ya que sin duda ha visto a Pegaso detrás de Seiya. Antes de que los turistas pudieran percatarse, Seiya y Marin ya habían desaparecido. No saben qué ha ocurrido exactamente. Solamente vieron a Seiya golpeando el suelo, pero creen que se lo han imaginado. Sin embargo, si ha sido solo su imaginación, no pueden explicar ese cráter como el del impacto de un cometa. En la ciudad de Atenas, un sacerdote responde a sus dudas. Eran guerreros sagrados, caballeros de la diosa Atenea. Incluso para los griegos es inusual verlos, así que podría decirse que fueron unos turistas afortunados, aunque ellos no lo sienten como tal, ya que estaban tan asustados que pensaron que morirían anoche. En cuanto a los caballeros de Atenea mencionados hace un momento, en la mitología griega existe una diosa llamada Atenea. Ella era la hija de Zeus, el rey de los dioses, y nació completamente armada, ya que Atenea era una diosa de la guerra. Sin embargo, a Atenea le desagradaba la lucha injustificada, y todas sus guerras fueron siempre en defensa propia. La batalla contra el feroz y brutal Ares, la guerra contra los gigantes, la confrontación contra Poseidón por el dominio del planeta, las feroces y longevas batallas a muerte entre los dioses acabaron perjudicando a los humanos. No obstante, en ese campo de batalla siempre hubo jóvenes protegiendo a Atenea. Esos son los caballeros de Atenea. Son muchachos de verdaderos coraje y fuerza provenientes de todos los rincones del planeta. Para proteger a Atenea, quien odia las armas, los jóvenes lucharon usando sus propios cuerpos como armas. Se dice que sus puños rasgan el cielo y que sus patadas henden la tierra. También se dice que incluso en la actualidad, cuando la maldad se extiende por el mundo, siempre aparecerán esos guerreros de la esperanza. Aún así, sus nombres ya no existen ni siquiera en la mitología griega. Estos míticos jóvenes son los caballeros de la diosa Atenea. Seiya y Casios, hasta ahora, han vencido en batalla a 9 combatientes cada uno. Actualmente son los 2 únicos guerreros que quedan. Hoy, el último que permanezca en pie se convertirá en un honorable caballero de Atenea. No obstante, Shaina solicita al pontífice la oportunidad de añadir unas palabras antes de proseguir. Al parecer, se rumorea que Seiya escapó del santuario anoche, a pesar de que la deserción del santuario está gravemente penada. Se trata simplemente de un malentendido, ya que Marin y Seiya acabaron fuera del santuario durante su entrenamiento especial de anoche. Pero Shaina acusa a Seiya de haber intentado huir de su lucha contra Casios. Además, sostiene que de todas formas
los japoneses no tienen derecho alguno a convertirse en caballeros de Atenea. Pero alguien discrepa. Se trata de Eolia. Nada impide que alguien pueda convertirse en caballero por el mero hecho de ser japonés. El pontífice da la razón a Eolia. Todo se resuelve en combate. Si de verdad Seiya fuera tan cobarde como para desertar, jamás obtendría la victoria, ya que los cobardes jamás vencen. El pontífice indica el inicio del combate entre Seiya y Cassius. Al ganador le será concedida la armadura sagrada. Se trata de una herencia de la época mitológica, y se dice que su portador es capaz de manifestar la mayor fuerza del mundo. Es definitivamente la prueba de que alguien es un caballero. Seiya vino hasta Grecia cuando era un niño con el fin de obtener esa misma armadura sagrada. Súbita e inesperadamente, Seiya es agarrado por Cassius, quien no le permitirá hacerse con la armadura sagrada. Según él, le pertenece por ser griego. En un principio iba a exprimir a Seiya con todas sus fuerzas, pero como es su última oportunidad para hacerle daño, lo matará lentamente arrancando cada parte de su cuerpo, empezando por una oreja. Pero quien ha perdido su oreja es Cassius. En ese momento, Eolia percibe un cosmos que nunca antes había sentido en Seiya. Parece que Marin lo ha formado para que fuera realmente fuerte. Seiya está seguro de que quien obtendrá esa armadura sagrada será él mismo, y entonces volverá a Japón.